Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué lindo que podamos estar juntos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Gracias, porque estás ahí, acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amante Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por este nuevo día, gracias por tu compañía. Padre, ahora vamos a abrir tu palabra. Que tu Espíritu Santo, por favor, se mueva potente entre nosotros para que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Y danos corazones sensibles, danos mentes ágiles para entender, y no solo entender, sino con tus fuerzas poder andar por tus caminos, porque te amamos y deseamos hacerte feliz. Ayúdanos, enséñanos, potencianos. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Amén. El título del día miércoles 30 de agosto de la lección es Agar en el monte Sinaí. ¿Qué tipo de relación de pacto deseaba establecer Dios con su pueblo en el Sinaí? ¿Qué similitudes comparte con la promesa de Dios a Abraham? Te invito a que juntos vayamos al libro de Éxodo capítulo 6, versículo del 2 al 8, vamos a leer. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir. Estoy leyendo el versículo 1. Y con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Versículo 2. Habló también Dios a Moisés y le dijo: Yo Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por cuanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ahora te invito a que vayamos al capítulo 19 del libro, el mismo libro de Éxodo. Y vamos a leer del capítulo 19, del versículo 3 al versículo 25. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte.
Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y de todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santificadlo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Ahora pasamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yerro de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada. Revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Dios deseaba compartir con el pueblo de Israel en el Sinaí la misma relación de pacto que compartió con Abraham. De hecho, existen similitudes entre las palabras de Dios a Abraham en Génesis 12 del 1 al 3 y sus palabras a Moisés en Éxodo 19. En ambos casos, Dios enfatiza lo que hará por su pueblo. No le pide a los israelitas que prometan hacer algo para obtener sus bendiciones, más bien deben obedecer como respuesta a esas bendiciones. En Éxodo 19:5 Dios dice: Si diereis oído a mi voz. Las palabras de Dios no implican justificación por obras. Al contrario, Él deseaba que Israel tuviera la misma fe que caracterizó la respuesta de Abraham a sus promesas, por lo menos la mayor parte del tiempo. Si la relación del pacto que Dios le ofreció a Israel en el Sinaí es similar a la que dio a Abraham, ¿por qué Pablo identifica el monte Sinaí con la experiencia negativa de Agar? Leamos ahora Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Hebreos 8, 6 y 7. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo el que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El pacto del Sinaí tenía la intención de señalar la pecaminosidad de la humanidad y el remedio de la abundante gracia de Dios, que fue tipificada en los servicios del santuario. El problema con el pacto del Sinaí no fue de parte de Dios, sino que fueron las promesas fallidas del pueblo. De Hebreos 8:6. En vez de responder a las promesas de Dios con humildad y fe, los israelitas respondieron con confianza propia. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Éxodo 19:8. Después de vivir como esclavos en Egipto durante más de 400 años, no tenían un concepto verdadero de la majestad de Dios ni de la magnitud de su propia pecaminosidad. De la misma manera en que Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios a cumplir sus promesas, los israelitas buscaron transformar el pacto de gracia de Dios en un pacto de obras.
Agar simboliza el Sinaí, en que ambos revelan intentos humanos de obtener la salvación por obras. Pablo no está afirmando que la ley dada en el Sinaí era mala o que fue abolida. No, está preocupado por la comprensión legalista errada de la ley por parte de los Gálatas. En vez de servir para convencerlos de la absoluta imposibilidad de complacer a Dios por medio de la obediencia a la ley fomentó en ellos una determinación profunda, arraigada de depender de recursos personales para complacer a Dios. Así la ley no sirvió a los propósitos de la gracia de llevar a los judaizantes a Cristo. Más bien, le cerró el paso a Cristo. Del libro de Palmer Robertson, página 181. Ahora pasamos al devocional, que hoy lleva por título Más que humana sabiduría. 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra misión no consiste únicamente en presentar delante de los hombres a Dios como la idea de alguna filosofía o como el gran arquitecto o el gran maestro de cualquier código de ética o de moral. Nuestra misión es presentar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo a aquel que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y capítulo 5, versículo 19. Si nos detenemos a meditar un poco, veremos que si limitamos el Evangelio a opiniones humanas y tratamos de explicar filosóficamente el porqué de la rebeldía y la tragedia del hombre, caeremos en un desconcertante relativismo intelectual, porque la verdad, desligada de Dios como experiencia íntima y personal, siempre es un engaño, una ilusión y una falsedad. ¿Qué es la verdad? Dios es la verdad, y fuera de Dios no existe nada que sea real y concreto. Por eso la fe, como simple asentimiento intelectual, como simple entender las cosas, como simple satisfacción de la razón, es una fe incompleta. Puede ser útil en la experiencia como punto inicial de compañerismo con Dios, pero tiene que ir de lo conocido a lo desconocido, de lo que comprende y afecta intelectualmente a lo que no entiende pero que acepta porque confía en la persona que inspira esa confianza, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Estás aceptando a Jesús? No intentes entenderlo, no pierdas tiempo en puntos y comas, no desperdicies energía queriendo comprender por qué Dios creó al ser humano si en su presencia si él ya sabía que el hombre perecería. ¿No crees barrera pensando que Dios es injusto porque nacen niños deformes y existen hambre en la tierra? De repente, las múltiples preguntas que tienes en tu mente y que crean confusión no son otra cosa sino el grito del corazón clamando por seguridad, paz y perdón. ¿Pensaste ya en la posibilidad de que tu gran problema no sea entender, sino ser entendido? ¿No sea aceptar, sino ser aceptado por Jesús? A lo largo de mi vida conocí a personas intelectuales que hacían preguntas y más preguntas. Mientras trataba de satisfacer sus inquietudes intelectuales, las preguntas parecían no cesar. Un día descubrí que debía llevar esas personas a apoyar su fe no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y las preguntas terminaron, y las personas por fin se encontraron con Jesús y lo aceptaron. No puedo olvidar el caso de un europeo que acompañó a su esposa a una de las grandes campañas de evangelización. Estuvo allí atento en medio de miles de personas. Al volver a casa dijo a su esposa: no vuelvo más, ese hombre no sabe nada, es muy superficial, solo sabe hablar de Jesús. Pero la noche siguiente volvió y volvió también en la otra y finalmente
Lo conocí en 1992, ya bautizado, y en la iglesia. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que este hombre entendió que lo que estaba necesitando no era la maravillosa explosión teológica de una doctrina, no. Lo que él estaba necesitando es tener su propio encuentro íntimo y profundo con su Creador. Descubrió a Jesús y hoy ese hombre es feliz. ¿Y qué en cuanto a ti? ¿Has descubierto a Jesús? ¿Es Él el capitán de tu vida? Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.